Ya estamos a punto de terminar diciembre y estamos también a punto de terminar el año, lo cual solo quiere decir una cosa: toca aguantar la cena de empresa. Os podría hacer un monólogo sobre la cena de empresa, pero primero, y hay un montón de monólogos sobre ese tema y no quiero saturaros tampoco. Y segundo, desde que me hice autónomo, la verdad es que me he podido librar de esa tortura. O sea, ahora mismo lo más parecido que tengo a una cena de empresa es hacerme una cena de estas de receta de air fryer que te ponen en TikTok yo solo y a vivir. Como mucho, a lo mejor si en algún momento me pongo nostálgico y quiero aguantar a un cuñado diciendo estupideces, pues cojo YouTube y me pongo un vídeo de Roma Gallega. Del Shocas, sí, del Shocas, que con ese todavía no he tenido nada. No, me da mucho miedo. Voy a decirte una cosa. Incluso cuando trabajaba por cuenta llena, lo más parecido a una cena de empresa que teníamos y era subir a casa al jefe y que él llamara al chigre de abajo en plan: sí, va a subirnos 3 cachopos, 4 de patates alioli, embutido pues un poco variado, tabla de quesos y de postre una tarta de la buena. Sí, está bien. Ah, que también os podéis traer un poco de pizza. Sí, una pizza también, yo creo que cabe, sí. Bueno, ¿vosotros vais a querer algo? Ahora mismo estoy viendo que está muy de moda adorar la Navidad, otra vuelta, pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, llegue amárgame. De guaje no, ¿eh? A mí de guaje prestábame por la vida, como no iba a prestarme. Salíamos de folicia hasta tarde, comíamos lo que nos diera pelagana como gochos, y pa' encima daban regalos, y todo esto a cuenta de los perres de los demás. Cuando eres guaje, la Navidad ya como ser un político. Ahora non, medres y es adulto y ya no lle esa folicia de político. Ahora lle un interrogatorio. Oye, ¿y tú cuándo vas a echar moza? ¿Vas a casarte ya? Oye, y trabajo, a ver si atopes ya un trabajo estable que ya va siendo hora de sentar la cabeza. No, pero eso que estás haciendo tú en plan hobby, no, un trabajo de verdad, de los de normal. Por no falar de esa muller capaz de sópitu, que resulta que lle una tía tuya que tenías en un pueblo perdido de Guión. Siguiente, el tuyo. ¿Qué, el pequeño o el grande? ¡Ay, el grande! Claro, tú no te acordarás de mí, pero anda que no te lleve yo veces en brazos. Conózote desde que eres asina. En cambio, cuando me dicen eso, pienso, claro, esto a Pablo Motos no se lo pueden decir, porque lo mismo te va el paz 30 años que pa' ayer y pela tarde. Menos mal que esto no lo ven aire, porque si no todavía me quedaba en sin canal en plena Navidad. Por eso yo también entiendo, en esta domina tan postureta que vivimos ahora, la Navidad te ha bien vista. Pero si la Navidad, desde siempre, desde mucho antes en las redes sociales, ya era el símbolo postureta por antonomasia. Que acabes adornando toda tu casa llena de luces parpadeantes que pareces una discoteca. Bueno, con la diferencia de que en la discoteca pones a Quevedo y con las luces pones villancicos. ¿Qué es peor? No sé, a mí si me dan a escoger, yo creo que prefiero ir a comer a un tailandés con Daniel Sancho. Siento lo, pero estoy de los villancicos hasta arriba. Estoy de María Carey hasta aquí. El burrito sabanero hasta aquí. ¿Conocéis la historia de la tregua de la Navidad de la Primera Guerra Mundial? Yo creo que llega a pasar esto con el burrito sabanero y la tregua no dura ni 2 minutos. Ahora, si hay un villancico que odio, pero enriba de todos y del que se está falando muy poco, y este. Aquí se te mete esa melodía MIDI de los... Por no falar de los jerseys navidiegos estos que están de moda, los jerseys feos que los llamen. O si ya gastes una pasta de unos jerseys que tampoco abriguen tanto, que vas a poder llevarlos nada más, como mucho, un par de selmanes al año, y que para encima son feos, que te lo dice el propio nombre, son jerseys feos, pero ¿qué clase de marketing es ese? Y como si en el Corte Inglés lancen la línea especial cutre primavera y lo que fan es venderte los chándal del mercadillo a 100 euros. Bueno, más o menos lo que fan ahora, también te digo. También es verdad que el marketing en Navidad parece que va un poco del revés, ¿no? O sea, tú estás viendo la tele y aparece un anuncio de un turrón que dice 1880. El turrón más caro del mundo. Vale, muy bien. Pues si me permites, yo voy a quedarme con el turrón de Kinder Chocolate del Mercadona. Que barato tampoco ye.
Que también te digo, lo de los dulces navidiegos y una cosa que también lleva padallos de comer aparte. O sea, ya tú tienes una cosa como el roscón de Reis, una cosa guay, un bizcochín relleno de nata, prestosísimo. Y un paisano dice, no, ponllos fruta escarchada, que se jodan. No, y espérate que todavía había otro detrás. No. Podemos hacerlo todavía peor. Quita y el relleno. ¿Por qué? A ver, si yo quisiera comerme una cosa decolorada, seca, sin sabor y que no me gusta a nadie, estaría debajo de la mesa del hormiguero. Esto non lo ven aire. Güey colangulero. Angulero, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Madre mía, estoy emocionado. Mira que tuve gente aquí, pero estoy tan emocionado ahora mismo de tenerte. ¿Qué tal la pesca? Pues muy bien, ya sabes, la pesca consumiendo los recursos que da la naturaleza, pero de forma sensata y como debe ser, no esquilmando nada y haciendo que queden recursos, porque la vida en la Tierra tiene que continuar y nosotros no somos nadie para acabar con todo, aunque hay gente que parece que no le importa mucho, pero bueno, para eso está el angulero, para contarles a los niños que hay que ser responsables, que hay que cuidar el entorno, que hay que hacer todas esas cosas que saben muy bien ellos, ¿eh? Desde reciclar hasta ser respetuosos con eso, como te digo, con el entorno. Saben lo mayor que nos los adultos. Yo creo. Sábenlo. Y además apréndenlo muy bien y entiéndenlo muy bien. Los niños y las niñas tienen esa capacidad, es sostener un papel en blanco y saben distinguir muy bien lo que lo bueno de lo malo. Destrémenlo muy bien. Bueno, cuéntanos tu historia, porque yo estoy aquí preguntando por la pesca y a lo mejor hay gente que no, poca ya, pero bueno, hay gente que no. Pues mira, a ver, así a la voz de pronto, decir quién es el angulero, pues y decir que es el Papá Noel de Asturias, pero yo pienso que es mucho más que un Papá Noel, porque lleva Papá Noel y de Asturias, o Papá Noel asturiano, y entonces claro que tiene esas cosas que tiene el Papá Noel, pero además y asturiano, y tiene mucha grandeza con él, y como un abuelito asturiano, y a la vez como un hombre de mar y de río, un pescador que sabe lo que es el sacrificio, el cuidar el entorno, el vivir de la naturaleza pero sin acabar con ella. Tiene ese toque de responsabilidad, de ver a lo hinchado y tener la perspectiva de que hay que hacer en cada momento, y es reflexivo, no es charlatán. Lo que pasa es que yo, en cuanto es que llego a Asturias, como estoy allí tanto tiempo solo, pues conviértome en algo más extrovertido, pero tiene esa capacidad de que como hombre de mar, como hombre de río, como trabajador en un entorno que hay que tener mucho cuidado a veces, y es solidario, y es sensato. Y aparte de eso, bueno, pues esa parte de abuelito que tiene, pues transmite o pretende transmitirle a los niños ese respeto por los demás, no solo por la naturaleza, por los demás. Hace ellos ver que todos los seres humanos somos diferentes, pero cada vez tenemos los mismos derechos, y que si tú respetes a los demás han de respetarte a ti. Y es muy difícil, y es per difícil en este mundo de hoy día, per difícil, porque viendo cómo están el mundo y la sociedad, pues los maestros y los padres y los más, no es muy complicado para que los niños sean respetuosos, porque si ves toda esa gente, dirigentes, que se peleen entre ellos y anden a guantazos, claro, dices tú, pues yo también. Claro, y es muy difícil. Si el cura anda a hacer eso, es que para los feligreses. Pues complicado. Pero bueno, en esa tarea, en esa xera, estamos y vamos a ir por ese camino intentando hacerlo poco a poco para que los niños sigan creciendo dentro de esa mentalidad responsable, sensata, con todo lo que tenemos en torno a nosotros en la vida. Y préstame sentite porque siento al pescador de San Juan de la Arena humilde, o sea, mira que tienes fama, péteslo aquí en el acuario. Todos los años saliste en una película, ¿cómo se llamaba? Reyes contra Santa, ¿estás ahí?
con todo el resto de personajes mágicos y no se te va la fama a la cabeza. Hombre, a ver, aquel personaje que sacaron que era el Anguleru estaba un poco perdisfrazado. Pero bueno, el Anguleru, como te decía yo, con esas características de home de mar, tiene que ser una persona sensata y responsable, porque tiene que mostrarlos a los niños y a las niñas lo que lle eso, la sensatez, el ser un paisano o una mujer el día de mañana, una persona que no hay diferencia ninguna, vamos. Y bueno, pues hacemos lo que podemos, chavalín, hacemos lo que podemos. Y faeslo bastante bien. Y además tienes un equipo detrás, aparte de Garabuxada, tienes un equipo detrás de yendadores y para ti es pero importante el trabajo en equipo. Exactamente, ahí dijístelo muy bien. Hombre, yo nací en la arena y la arena ye todo, pero poco a poco fui creciendo y ya soy un poco de toda Asturias, ¿no? Y por supuesto, nadie fai nada solo, ni nadie ya importante por sí mismo. Todos formamos parte de un equipo y cada cual fai la suya labor y centras en lo suyo. Y juntando el trabajo de todos, entonces es cuando salen las cosas bien. Si no fuera por Lolina la rulera, que tal tanto y coordínalo todo, si no fuera por los yendadores, que cada uno cumple su misión, ¿cómo este pobre Anguleru iba a venir del mar de los Sargazos y poder hacer toda esa labor que fai? Imposible, ¿eh? ¿Veis? Y eso ye también para transmitir a los niños y a las niñas. Lo importante que ye cada uno asumir una responsabilidad y cumplir con ella. ¿Entiéndelo? Pues yo voy a hacer una entrada personal. A ver, yo soy de Villaviciosa, igual tengo un poco de trabajo y tal. ¿Cómo me ves de Ocleru a mí? Pues véote bien. ¿Cómo no te voy a ver bien? Todo el mundo sirve para la mayoría de las cosas. El que tiene voluntad, el que sabe lo que tiene que hacer y es capaz de cumplirlo, pues perfectamente. ¿Eso te currículum, entonces? Bueno, oye. A ti o a Lolina, no sé quién lo lleva eso. Verémoslo todos en conjunto. Sí, hombre, sí. Hay una cosa que me prestaba que dejar esnidio, porque siempre que falamos de vosotros, los personajes navidiegos, es que falamos de competencia, y yo que ya trabajé contigo y trabajé con otros personajes navidiegos, sé que no hay competencia, al revés, que donde no llega un va al otro, que vos faláis entre vos, oye, Anguleru, mira a ver si me puedes ayudar, que yo no puedo, tal. O sea, hay una colaboración entre los Reyes, Papá Noel, tú, claro, y así tiene que ser. No se puede transmitir a los niños que luchamos unos contra otros por ser más ni menos, que no. Lo que no lleve el Anguleru el día de Nochebona o la noche de Nochebona, pues a lo mejor encárgase a los Reyes Magos que ellos lo lleven más tarde a los niños. Porque como los Reyes Magos llegan un poco más tarde, pues ya está, non hai, porque ya es importante que la gente, no solo los niños, porque los niños eso entiendenlo bien, pueden en un momento ofuscarse, pero a los 5 minutos ya lo tienen claro otra vez y ya son todos amigos. Eso ya es más bien de los viejos y les viejas. Y no digo los viejos y les viejas de abuelitos, sino los viejos, los mayores, los adultos. Son más rencorosos en general, no en todo el mundo, pero bueno. Y es pero importante que entiendan que los personajes de la Navidad estamos creados para hacer felices a la gente. ¿Cómo vamos a pegarnos entre nosotros? Imposible. La magia esa que nos envuelve fainos afalladizos unos con otros. Hay veces que los fajas deberían enseñarnos más a los adultos que a lo mejor al revés, ¿no? Pues hay veces que para que te sorprendas pasa eso. Oye, ¿alguna vez un niño dice, papá, no tienes ese papel ahí? Que dice el Anguleru que si engochizábamos el suelo y luego acaba yendo por las cantarillas y de las alcantarillas al río y del río a la mar, va a estropearse el entorno donde él pesca y cuida a los peces y todo eso. Eso no lo podemos hacer, hay que reciclar. Y los pas, alguno que por algún momento se pudo despistar y no lo hizo bien, pues dice, oye, mira qué fío o qué fía más espabila tengo y cómo se da cuenta de lo que hay que hacer. Claro que sí. No, pero eso te presta venir a estos sitios, ¿no? Por ejemplo, que tienes, estamos ahora a 20 de viernes, ¿tú qué tienes? Porque sé que te presta a topar a los guajes. Hombre, claro. Mira, lo primero que faigo, que eso ya fue hay unos cuantos días,
Pues fue una videoconferencia desde el Mar de los Sargazos, pero ya llegué el día 6 a Asturias y ya tuve el Ribesella. Préstame mucho visitar los sitios de Asturias. A ver, que sepas que después de que pasa todo y que repartimos los regalos y todo eso, yo vuelvo a ser un paisano normal, porque yo mágico, nada más que soy la noche de Nochebona. Sin caducidad. Claro, luego ya, así que pasa, descanso un poco, corto el pelo, voy a la peluquería y paseóme por Asturias. Gústame visitar los 78 concellos de Asturias. Así voy como de incógnito. Seguro que algún niño pasa al lado mío, te han pasado muchas veces, y mírente así, pero no se dan cuenta que soy. Y yo no digo nada, porque claro, como ya no soy mágico, ya no... Pues mira, el otro día tuve, como te decía, en Ribesella, que hay un sitio súper importante y de los que siempre me presta a ir, como todos los lados, como te digo yo, pero allí es súper importante porque voy a recoger el serazu mágico, y ya sabes que ese serazu mágico es el que me permite la Nochebona poner el regalo allí en el serazu como si fueran abuelos, y mételo por la ventana y doy la vuelta así, y queda ahí en la casa del niño o de la niña, o del abuelito o la abuelita, que también piden regalos. Sí, piden. Hombre, esos piden más regalos de los que no hay que envolver. Hombre, a veces piden salud. Hombre, si yo puedo y la noche de Nochebona con la magia lo puedo conceder, claro que lo concedo. O piden otras cosas así. Bueno, sí. hace 2 o 3 semanas creo que te pidieron un mozu. Sí. Estaba yo también en el Mar de los Sargazos y una moza del acuario, porque en el acuario y donde monte los sargadillos para que yo pueda comunicarme cuando estoy allá. Y una moza pidió. El año pasado también pasó lo mismo. Y dije, pintó muy bien para la compañera. Bueno, es mucho mejor. Oye, siendo así, mira tú, eso de repartir cosas, regalos, lo que sea, y que a la gente la haga feliz, y es lo mejor del mundo. Para eso nació el Angulero, y yo creo que para eso nacimos todos los personajes de la Navidad. ¿Y por qué crees que es tan importante? Bueno, voy a cambiar la entrega que tenía yo aquí pensada. Que iba a decirte por qué es tan importante, pero más bien por qué llega una edad que quitamos importancia. Porque de guaje sí en la mejor época del año y según van pasando los años, dilúyese eso. Y es pero importante. Y pues tienes tu razón, pero yo añadiríate más. Ansina, la niñez, cuando los niños y niñas son pequeños, todas las actividades y las fiestas navideñas son lo más de lo más. Luego sí que es verdad que parece que decaen un poco la gente, bueno, serán tanto lo que hay que trabajar, lo que hay que hacer, las preocupaciones, pero cuando ya pasa una etapa y la gente empieza a tener nietos, esos abuelos y abuelas vuelven a vivir otra vez con ilusión la Navidad. Por eso, y es importante porque yo creo que los niños vivenlo de una manera, que es la ilusión pura, la inocencia, el descubrir, el soñar con aquello que ven y que lo ven como real. Pero cuando ya llegues a abuelo, en realidad no lo vives tú por ti mismo, víveslo a través de los niños, sean nietos o no, porque lo que menos, o sea, para ser abuelo no hay que tener nietos, puede ser abuelo de un niño o de una niña, sentite abuelo. De Asturias, como tú. Exactamente, mira tú, que te voy a contar. Entonces, veslo a través de la ilusión, de los ojos de aquellos niños y niñas que sueñan, que creen en la magia. Y el viejo y la vieja disfrútenlo de una manera tan grande como los rapacinos hoy. Pero bueno, son etapas, ya sabes. Sube así y luego baja y luego sube otra vez. Como la propia Navidad. Exactamente. Así que, claro que es súper importante. Y luego, a ver, algo que de alguna manera u otra en la historia de la humanidad hay una serie de ritos y tradiciones que vienen de muy atrás. Luego ya vino a ver lo que es el cristianismo y la religión y asentóse sobre unos ritos y unas cosas, pero más atrás ya había. Así que ni más ni menos que una continuidad.
Bueno, y agora que fales de tradiciones, por reivindicar tradiciones nuevas que pueden estar saliendo, hay una frase que a mí me da mucha rabia porque, no, esto no es lo de toda la vida. Y creo que es David el que dice, ¿la vida de quién? Porque a lo mejor hay un guaje de 4 años que, por ejemplo, l'angulero y lo de toda la vida. Claro, es que, vamos a ver, ¿cómo te cuento yo? Y es que, a ver, las tradiciones, no es tradicional, sí es tradicional, las tradiciones, todas, hasta la más antigua, tienen un comienzo. Siempre hay una primera vez, para todo, siempre hay una primera vez. Hay unas que das mucho más atrás, das para atrás y aparecen. Otras hay que dar mucho más para atrás. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay un punto, un primero. Y luego aquello que dicen es que, a ver, y que no puede ser así. No, lo nuestro, esto no es tradicional, y esto. Y dices tú, ¿y desde cuándo ya es eso tradicional? Desde aquella época. No fue desde siempre. A veces lo que se piensa que es tradicional y consideramos lo tradicional, hay otras cosas que entamaron mucho más atrás. Mucho más atrás. Y así, y hay gente, la gente cree que bueno, que mira tú, esta tradición dónde salió. Y dices tú, pues mira, esta tradición está relacionada con esto y con esto y con esto. Y entonces la cosa bien desde allá adelante, que se pierde. Y a veces hay gente que piensa que eso que no es así. No piensa que no es así porque no se pararon a pensar y porque no investigaron y descubrieron lo que hay. El angulero que aparece que es reciente del todo, pues asiéntase sobre unos pilares que vamos y se pierde. No hay historia de pescadores en Asturias. Bueno, siglos y siglos. ¿Tú crees que en la arena, y no voy a decir yo en la arena ya, en cualquier puerto pesquero, Yo sé de mi viciosa trazones. ¿cuántos paisanos no habría que cuando llegaba la Navidad, la gente que vivía de la mar, de la pesca del río, de lo que ya era aquello, cuántas viudas habría y cuántos gente ayudaría cuando llegaba esa época a las viudas, teniendo ellos, a lo mejor ellos compraban juguetes a los niños, pero compraban ellos unos zapatos o unas madreñas. ¿Crees? Imagínate la de anguleros que hubo en la arena y la de anguleros que hubo en todos los pueblos pesqueros de Asturias. Aquella viuda con 3, 4 fíos que ganaba la prove como podía, vendiendo 4 chicharros, a lo mejor estaba allí en el pueblín marinero y iba caminando 5 kilómetros tierra adentro para vender y para sacar 3 perrones para sacar arriba los fíos. Pues claro que había siempre alguien, no uno, posiblemente más de uno, que ayudaba a aquella mujer porque ya era familia, porque ya era familia del hombre difunto, porque ya era vecino. Claro, esos tienen anguleros. Tú estás representándolos a... Ni más ni menos. En el fondo yo no me la eché a esa gente. Y claro, hablando de Angula, pues siempre piensas que donde más Angula había ya era en la arena. Pues en la arena nací. Y en la arena vivo y vuelvo. Y luego, como te dije siempre, paseo por Asturias porque poco a poco soy el Papá Noel de Asturias, que ya lo que cuentes cuando viene un foriato, que para decir rápidamente, pero es que tú quién es, pues soy eso. Y entiéndelo perfectamente porque ya, resumiendo, aunque falten muchos detalles, acaba siendo eso. Acaba siendo la figura universal que todo el mundo conoce. Exactamente. Y que en todas las culturas hay alguien que falla algo con los demás, porque, por fortuna, a lo largo del año, la gente tenía un ritmo de trabajo que en el mundo actual digamos que ya más plano, de esfuerzo tal y cual, pero ya es necesario parar un momentín y no seguir con esa dinámica rápida, de prisa, de estrés, de no sé qué. Hay que parar un poco y decir, y el momento de soñar, y el momento de vivir momentos mágicos. Ahora, ¿qué pasaba? Que tiempos atrás, en una sociedad
donde la gente vivía de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. En esta época también pasaba algo parecido, aunque diferente. La gente trabajaba todo el año, los que vivían del campo, la cosecha ya se había acabado, los días ya eran pequeños, cortos, entonces era el momento de parar. Ya estaba recogido todo lo que el campo había dado. Y entonces ya era el momento de parar, de contar historias, de vivir dentro de casa. ¿Por qué? Porque fuera que hacía frío, en casa había fuego, calor, y hablábase, y contábanse cosas, y vivíase. Les entrugues de ChatGPT. Bueno, la verdad es que me prestaría... Mira, voy a hacer más... No tenía más preguntas, pero voy a hacer como fan los guajes ahora cuando no saben hacer los deberes y tirar de ChatGPT y que me hagan les preguntes. Bueno, a ver qué sale. A ver, ¿tú qué opinas de todo esto de la inteligencia artificial y todo esto desde ahí? Que claro, en los mares de los sargazos mucho no se llevará. La verdad es que me ha sido un poco muy alonchado de muchas cosas, pero que tengo la suerte de que los guindadores que hay, uno encargase de una cosa, otro de otra, otro de otra, y entre todos, oye, van centrándome y poniéndome en la tesitura que tengo que estar y decir lo que tengo que decir. Pero a mí parece que todo eso es un mundo increíble. Para mí, que nací a la vera del río Nalón, que anduve mucho tiempo por la mar, quedaba un poco complicado. Pero muy interesante lo veo, porque siempre hay que aprender. Nunca puede quedarse uno para atrás. Hay que estar siempre aprendiendo y caminando para adelante. Esa es la actitud que tienen que tener todos los abuelitos. Un buen abuelito. Claro que sí, yo pienso que así ayer. Vale, pues a ver lo que nos saca de aquí, vamos a ver. ¿Qué es más difícil? ¿Pescar angulas o recordar dónde dejaste algún regalo por un niño despistado? Bueno, pescar angulas, cuando toca pescales, a ver, uno tiene mucha experiencia, sabe por dónde tiene que andar y va leyendo lo que la naturaleza, el río, te va diciendo. Nadie va a pescar angulas en un momento en que el río lleva poca agua y que hay una luna grande, Hay que ir a pescar cuando está el río más revuelto y más y oscuro. ¿Qué me decía eso? Y es que a veces más se me soy viejo. Bueno, ya son unos años. ¿Pescar angules o recordar dónde dejaste algún regalo para un guaje despistado? Bueno, los regalos, sabes que tengo la suerte, volvemos a lo mismo. Claro, y que tú Y tienes los guindadores están a tanto de todo. ¿Qué iba a ser el problema angulero? Sin todo ese grupo de guindadores y sin esa Lolina, que como buena mujer y es muy organizada, y organiza todo muy bien. Coño, eso de que las mujeres no valen narices. Hay para muchas cosas que valen más que cualquier paisano. Yo creo que, a ver, y el complemento ideal, volvemos a lo mismo. En equipo fanse las cosas mejor. Pues eso, no hay problema. Siempre tengo gente a la vera que me eche una mano. Esto es ChatGPT, no sé, ¿alguna vez te confundieron con un calamar gigante mientras trabajabas en la mar? No. Por lo que sé ya no... La verdad es que mientras que estoy allá en el mar de los Sargazos y pasa algún transatlántico o algún barco de esos de cabotaje pero grandes, dícenme adiós al pasar, yo creo que ver a un paisano de Amariello, aunque sea allá en el mar de los Sargazos, soy perconocido, no famoso, no, conocido de todos los que anden para acá y para allá. Encima que no me confunden ni la lancha ni a mí, saben todos quién soy. Tienenlo bien claro, con un calamar. No. Va, algo... Son muy graciosos, la verdad. ¿Alguna vez un piscín intentó robarte un regalo? A ver, los piscinos están en la mar y los regalos, que los niños y las niñas de Asturias saben muy bien, tienen muy claro. Lorina encárgase de que los guindadores de la zona de la costa los guarden en las ruras. Cada rura tienen un apartado para guardar los regalos. En la zona en Cabrales mismo y en les Peñamelleres, en los pueblos del queso, encárgase el guindador de turno o los guindadores de turno de guardarles en los pueblos del queso. En les cabanes de Teito, por Somiedo, por Teverga, así que los piscinos por tierra no anden. Así que nunca ningún piscín hizo tal trastada. ¿Nunca tuviste ese problema? No.
¿Qué fais si un día hai temporada en el Cantábrico e non podes salir con los regalos? Oh, esta sigue buena. Pues mira, hay veces que está la más brava, muy brava. Y este año... Y hubo momentos, pero la verdad es que a veces les fuerzas de la naturaleza fan, bueno, que vaya, y uno tiene muchos años de experiencia, iba a decirte una cosa, pero no me encaixa mucho en esto, pero la verdad es que, gracias a Deva, y a todos, porque faen otro equipo para avisarme, ella y todos los amigos y colegas, enseguida, cuando estoy llegando, me anuncia por dónde tengo que ir para buscar una sablera, para poder arribar, que sea tranquila y que no tenga problemas con la lancha. Y la verdad es que, por suerte, hasta ahora, sí tienen dado la más brava, pero no tanto como para que no pudiera tornar a Asturias. Así que yo sigo confiando en que año tras año torne a Asturias cuando corresponda. Sí, otra vegada volvemos al equipo. Yo creo que lo que te diferencia de afecho del resto de navidiegos, en sin querer enfrentamos, y el equipo que tienes detrás es impresionante. Hombre, los renos ayuden mucho a Papá Noel, pero lo que me ayuden a mí, los tiendadores le orinan la cabeza, no tiene nada que ver con nadie, hombre. ¿Dónde va a parar? No, y además son muchos, y todos bien avenidos. Eso ya es una suerte. Pero bueno, claro, si la Navidad non fai milagros, ¿quién los va a hacer? Si la masa del angulero non é capaz de cambiar el color del cielo. Y que la Navidad estamos hablando de lo único que fue capaz de parar una guerra mundial. Bueno, pues ahí que históricamente está ahí. Así que bueno, pues ya ves. Yo espero que no haga falta parar ninguna más. Por Dios, no. Porque la Navidad siga siendo eso. El momento en que se espera el angulero y donde sea que esperen al que corresponda y quieran, pero que siempre sea momento para soñar y para repartir felicidad. A ver, una última de esta IA. Si pudieras invitar a cenar a un personaje navidiego mundial, ¿a quién sería? ¿Y qué prepararías? Bueno, ¿qué prepararías? Yo creo que lo tengo claro. Yo invitaríalos a todos. ¿Cómo voy a escoger al ranchero que me llevo bien con él, o al estero de Cantabria que te ha pegado, o al gallego, el apalpador gallego, que me llevo muy bien con él? Pero, hombre, si invito a uno iba a echar de menos a los otros. Y como asturiano, y como personaje de la Navidad, y además estando acostumbrado y teniendo la necesidad, después de vivir solo allá en el mar de los Sargazos, de tornar a Asturias y juntarme con todos, con los yendadores, con los niños, con las niñas, con los abuelitos que los lleven a verme, ¿cómo voy a dejar a alguno fuera? No, todos. En ninguna casa de Asturias se deja a un invitado fuera, coño. No, todos. En aquella mesa será pero grande y cabrán dos. Y tú a mí no me engañes, yo te juro que de alguna cena de empresa, como tenemos los normales, alguna cena de empresa tuvisteis. Bueno, no te lo voy a contar, pero no hemos determinado. Sí, es verdad que sí. Fíjate a mí. Claro que sí. ¿Cómo no lo va a ver? A fin de cuentas, después también, oye, tenemos nuestra parte humana. Pues claro que sí, claro que sí. Y todos llevámonos bien, Y comemos y disfrutamos y bebemos lo justo, porque hay que saber siempre utilizar los recursos, saben los niños y las niñas. Y también en todos los terrenos y a todos los niveles. Y tú lleves los angules, claro. Hombre, claro, mira que tan cares, Y mira que tenemos que cuidarles y tenemos que hacer lo posible porque ese mar que está tan lleno de plásticos y de basures, poco a poco vaya retornando a tiempos un poco pasados que había menos contaminación. Pero yo siempre tengo la esperanza de que eso poco a poco va a ir ocurriendo, porque los niños y niñas de esta generación, como son tan conscientes de esa necesidad, ya verás tú, cuando sean mozos, cuando sean personas que tienen cargos, han de acordarse de aquellas cosas que ellos contaban al angulero. Y ya sabes que non fai falta aprender a forrar duros,
el que sabe aprender a forrar pesetes. El que aforra pesetes, los duros afórrense solos. O sea que el neño y la neña que ya es responsable, cuidadosa, respetuosa con el medio ambiente, cuando se faiga grande, serálo también. Bueno, pues yo voy a... Jolín, me da pena ya, pero a lo tonto, pues llevamos un ratín, voy a acabar. Y quería acabar, bueno, en este podcast, esto non lo ven aide, no sé si en esta vez lo verán aide o no, tuvimos a xente pues, de la cultura asturiana y de España en general, pues tuvimos, mira, xente con la que sé que trabajé contigo, por ejemplo, tuvimos a Sergio Huelgar, a Ancha Margolles, tuvimos a cómicos. ¿Tú qué le dirías a esta xente de la cultura, xente del deporte también? ¿Tú qué le dirías a la xente de la cultura que tiene que esperar este año 2025? Que esperen. ¿Qué esperen de este año 2025? Pues, La propia Garamuchada también, pues que mira, no la tuvimos, pero la tendremos. yo creo que lo más importante es tener un objetivo claro y saber lo que queremos conseguir. Y todos la gente que está metida en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, en Asturias, y pienso que en todos los llaos, tienen objetivos claros y que pretenden conseguirlos. Y hay una cosa que está clara: si tú estás en tu sitio, si todos estamos en nuestro sitio y hacemos lo que tenemos que hacer, poco a poco vamos dando pasinos, subiendo escalones y llegamos hacia el objetivo. No hay que estresarse ni apurarse. Ya lo decía una vieja de allí, de la arena, que decía: después de mayo viene San Xoán. No hay más que ir haciendo lo que debes. No hay que ni meter prisa, ni agobiarse, ni tampoco echarse a la bartola. Así que yo estoy seguro que cada uno de los deportistas, de los cómicos, de los actores, de la gente de cualquier esfera del plano social y profesional de Asturias tienen un objetivo marcado, y que todo el mundo fai lo posible por avanzar en pasinos a conseguirlo. Y lo dicho, después de mayo viene San Xoán, pasín a pasín, llegas. Y trabajando en equipo, que es lo que tú nos estás enseñando todas las navidades. Por supuesto. La cultura y es muy importante. Hombre, claro que es pero importante. La cultura y el sustrato básico de una sociedad. Entonces, claro, oye, ¿dónde va? ¿Qué sería de la humanidad sin ese sustrato? Ni existiría los grupos sociales esos, ni quedaría rastro de nada, ni se avanzaría en nada. Y es lo fundamental. Bueno, yo por último, ya para terminar, tengo que pedir para este canal y para el podcast de Esto no lo ven aide, a lo mejor en la Navidad que viene tengo que cambiar el nombre y llamarlo Esto lo peta o algo así. Pues a ver si es verdad. Mira, coño, ese es un regalo de los que no se envuelven, y que voy a tomar, escribir con una carta por si me... Exactamente. Tampoco te despistes mucho, que mira ya qué fecha estamos. Sí, no, sí, en un par de días ya... Ansina que... Y oye, faremos lo posible por llevártelo. Claro que sí. Pues mira qué buena idea. Oye, a ver, ¿cómo dijiste que se podía llamar? Esto está petándolo. Pues esto está petándolo. Vamos a hacer, tú ya sabes, el objetivo claro, y pasín a pasín, que después de mayo viene San Xoán. Eso, oye. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Angulero. Yo sé que, bueno, tienes ahí 3 días... Bueno, lo que lleves de diciembre ya... Hombre, bastante trabajado. Lo que queda por delante es muy trabajoso, pero es muy placentero, porque da mucha felicidad ver la sonrisa en la cara de los niños, de las niñas y de la gente en general. Así que voy a darte una falau prestoso y deseate todo lo mejor y ya sabes. De aquí para arriba. Y el año que viene tenemos que vernos. El año que viene, cuando vuelva, con el nombre cambiado del podcast, que ya va a ser Esto no lo ven aide. Y cuéntasmelo todo. Y cuéntate todo. Pues muy bien. Muchas gracias, Angulero. Muchos saludinos para ti y muchos saludinos para la gente que nos vea. Saludinos de Angulero. Saludos. Y acordáis, este vais y el año que viene nos vemos.